Te aprecio mucho, José Franco, investigador del Instituto de Astronomía, que me tomes la llamada telefónica. José, buen día, ¿cómo estás? Muy buenos días, Luis. Pues estoy muy bien y muy atento a lo que estabas planteando sobre Estados Unidos, porque yo creo que México no se aleja demasiado a el tipo de situaciones que describieron sobre Estados Unidos. No, totalmente. Esta cuestión del populismo y la radicalización y el maniqueísmo, el verlo todo blanco o verlo todo negro, está pasando yo creo que en el mundo y desgraciadamente también en México. De ahí el ejemplo con los fideicomisos, ¿no? O sea... Así es, digamos, aquí no tenemos el QAnon, pero desafortunadamente hay una maquinaria de propaganda oficial que pues está lanzando o verdades a medias o mentiras completas sobre diferentes situaciones, y yo creo que el tema de los fideicomisos es un tema que ilustra perfectamente esto que acabas de decir. Cuando introdujiste la nota, mencionaste que Frena estuvo en el Senado el día de ayer, lo cual es cierto, pero yo creo que sí hay que diferenciar que no hay ninguna conexión ni asociación entre los diferentes grupos que están pidiendo que no desaparezcan los fideicomisos y la lucha de Frena, que bueno, ellos tienen su lógica y tienen sus acciones, pero el tema de los fideicomisos es justamente de los afectados, en donde están, por supuesto, los científicos, las personas que hacen cultura, pero no únicamente ellos, deportistas paralímpicos, víctimas de persecuciones, las familias de las víctimas, los periodistas que han estado en una situación pues bastante peligrosa, y está el Fondo de Desastres Naturales, que obviamente es un fondo muy necesario, que es como darse un balazo en el pie el desaparecer. Totalmente. Ayer se movió mucho este documento firmado por varios académicos de la Universidad Nacional Autónoma de México de distintas disciplinas, y yo quisiera que lo pudiéramos resumir rápidamente para nuestro auditorio, José Franco. ¿Qué le piden a los legisladores, los académicos, los investigadores, las mentes en la máxima casa de estudios? Claro, mira, hay cosas que no se pueden decir por escrito, pero hay mentiras alrededor de todo este asunto, y no es cierto que vayan a ver, digamos, el proceso por el cual el secretario de Hacienda y el presidente dicen que van a llegar los recursos a los científicos, a los hacedores de cultura, etcétera. Es un proceso de recursos fiscales en donde el recurso que no se usa año con año se retira. Y los proyectos en ciencia, por ejemplo, ilustraste con el gran telescopio milimétrico, ese fue un proyecto que tardó 20 años en realizarse, y las penurias que se tuvieron a lo largo de esos 20 años son muchas, porque hubo incluso cambios de gobierno, y cada año había que negociar el presupuesto del año que venía, y a veces daban y a veces no daban, y no te daban ninguna razón por la cual no daban. Y de hecho hubo muchísimos años en donde no hubo financiamiento para la construcción de ese telescopio, a pesar de que estaba prometido desde el inicio. Entonces, los proyectos simple y sencillamente tardan mucho en realizarse, se vuelven muy caros, porque el telescopio milimétrico terminó costando 4 veces más de lo que había sido el costo original de planeación. Y eso pues fue básicamente pura inflación, y pagar sueldos a personas que habían sido contratadas, personas con un expertise muy claro para la construcción, pero que hubo años en donde no hicieron nada, simple y sencillamente porque no había presupuesto. Entonces, esto de que el presupuesto va a llegar directamente, esto que nos están diciendo, es una verdad falso a medias, porque efectivamente pueden hacerte llegar un presupuesto, pero un presupuesto muchísimo menor de lo que un proyecto requiere. Y esto es muy preocupante, porque estos son proyectos que no están regidos por una visión sexenal, que desafortunadamente es la forma en la cual México se ha movido.
Entonces, pues la preocupación es una preocupación muy grande, porque el proyecto educativo de todas las universidades pues son proyectos de muchísimos años, y los proyectos de ciencia son proyectos de muchos años, claro. Y desarrollar tecnología requiere mucho tiempo. José Franco, te mando un abrazo, toda la admiración al trabajo que se realiza no solo en la UNAM, sino en la academia, en el país. Los investigadores, quienes dedican la vida a las distintas ramas del conocimiento, creo que merecen todo el reconocimiento y merecen todo el apoyo. Ahí está la realidad. País que le invierte en ciencia, país que le invierte al conocimiento, pues país que va creciendo. Ahí tienes los ejemplos. País que le invierte a la ideología y país que le invierte al maniqueísmo, pues país que se va quedando atrás. Ojalá que la petición sea escuchada. José, gracias por estos minutos. Pues al contrario, te agradezco mucho que nos permitas decir esto, porque yo estoy totalmente de acuerdo contigo, agradezco tus palabras, y lo que hemos recibido de parte de los tomadores de decisión público son insultos, en donde se nos ha insultado, se nos ha vituperado, lo cual, digo, es totalmente injusto. Sí, no, eso sí no se vale. Creo que son personas, son ejemplo en este país, hay que seguirlos. Mil gracias, José. Hasta luego, Luis, muchas gracias.